Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos a dar lectura a los versos 22 y verso 23. Dice la palabra del Señor: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado en este día, y queremos entrar a la meditación de la palabra. Señor, habla mi vida y habla la vida de los hermanos, y que por esta palabra podamos vivir y que esta palabra more en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy por la mañana veíamos aquel sermón cuando Jesús predicó en la llanura, pero en este capítulo Jesús se ve frente a la desdicha de diferentes escenarios o de diferentes personas. En primer lugar, vamos a ver a un criado moribundo. En segundo lugar, vamos a ver una viuda afligida. Vamos también a encontrarnos con un profeta perplejo, dudoso. Y por último, nos vamos a encontrar con un pecador. En este caso, una pecadora arrepentida. Y a todas estas personas que vinieron con ciertas necesidades, con ciertas preguntas, con ciertas dudas, Jesús les respondió con una característica que la vemos palpable en el Evangelio de Lucas. Les respondió con compasión. Se ha definido la compasión como tu dolor en mi corazón. Es decir, sentir el dolor de alguien. No estoy hablando de pena, no estoy hablando de lástima, porque a veces confundimos los términos. Que yo le tengo pena, le tengo lástima. No, Dios no tiene lástima de nosotros, Dios tiene compasión de nosotros. Significa que Él siente su dolor, mi dolor en su corazón. Exacto, eso es compadecerse. ¿Y qué dolor debe haber sentido nuestro Señor Jesucristo cuando iba ministrando de lugar en lugar y veía las necesidades? Nuestro Señor Jesús en este capítulo 7, va a responder a diferentes necesidades, pero nos va a responder y nos va a ilustrar tres cosas. Nos va a ilustrar las virtudes cristianas. ¿Y cuáles son las virtudes cristianas? Estas virtudes cristianas que están intrínsecamente ligadas con Dios. Estas virtudes teologales, como muchos también les llaman, son la fe, la esperanza y el amor. Como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos, dice, es el amor. No porque haya una competencia, sino porque en esencia Dios es amor. Pero no se olvide que Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe, y Cristo es nuestra esperanza de gloria. Por eso que quiero que veamos en este mensaje, veamos al Señor Jesús, que movido por la misericordia, Él va a manifestó su poder frente a cuatro personas necesitadas. Vemos que aquella compasión de nuestro Señor Jesucristo, aquel gran médico, fue motivada por algo. Fue motivada porque Él, como dice en Lucas 5:32, Él no vino a llamar a justos, sino que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Conozcamos a estas cuatro personas necesitadas y veamos qué sucede cuando Jesús responde. Ese es el mensaje o el título de este mensaje en esta noche: cuando Jesús responde. En primer lugar, veamos el primer escenario o la primera persona que nos encontramos en los versos 1 al 10. Jesús responde a la fe del centurión.
En este mensaje vamos a ver que dice que el Señor, cuando hubo terminado este sermón, el sermón que vimos por la mañana, el sermón de la llanura, dice que fue o entró al pueblo de Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando este centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos, unos líderes judíos, no está hablando de personas de edad, sino líderes judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación. Nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Veamos cómo Jesús responde a la fe del centurión. Cuando usted lee los evangelios, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, usted va a ver que a los centuriones romanos se los muestra como hombres de calidad. Recuérdese aquel centurión llamado Cornelio. Recuérdese que cuando Pablo estuvo en la prisión, un centurión cuidó de él. Eran hombres gentiles, eran hombres no judíos. Tal vez no creían en Dios, o tal vez creían en sus dioses, pero eran hombres de calidad y carácter. Y este centurión de Lucas 7, ese es un ejemplo claro. Un centurión tenía aproximadamente a cargo 100 soldados, centuria, 100. El hecho de que este centurión en particular haya construido una sinagoga para los judíos está mostrándonos que él sentía afecto por la nación de Israel. Y también nos explica, nos hace entender por qué él mostrara ese afecto, esa afectuosa preocupación por su siervo. Esto hablaba bien de este hombre. Que también vemos que este hombre era un hombre humilde, porque vemos cómo le pidió ayuda a Jesús, pero sobre todo vemos la fe, esa fe en el poder. Él tenía fe en el poder de la palabra de Jesús, porque este hombre, siendo soldado, se daba cuenta de que Jesús poseía autoridad y por consiguiente también podía ejercer dicha autoridad. Él, mirándose a sí mismo, él dice: yo soy un hombre que está bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad, y si le digo a este algo, él tiene que hacerlo. Entonces este hombre estaba entendiendo algo, que Jesús podía ejercer dicha autoridad, y las enfermedades tenían que obedecer a Jesús de la misma manera en que los soldados obedecían al centurión. Vemos que en la ciudad de Nazaret, eso lo vimos días atrás, Jesús se asombró de la incredulidad. En Marcos capítulo 6, el verso 6 nos señala que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Voy a dar lectura a lo que dice Marcos 6:6. Dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero en Capernaum se maravilló por una gran fe. Y este no es el único caso, porque recuérdese que el Señor también se maravilló cuando en Capernaum una mujer sirofenicia le rogaba por la salud de su hija. Pero miren, tanto en el caso del centurión como de la mujer sirofenicia, ese caso que usted lo encuentra allá en Mateo capítulo 15, especialmente en el verso 28, eran personas gentiles, hermanos,
Y esto nos tiene que hacer a nosotros reflexionar, porque si este romano, con escasa instrucción espiritual, no había sido enseñado en la palabra de Dios, este hombre tenía esa clase de fe en la palabra de Dios, ¿cuánta mayor debería ser nuestra fe? Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia entera, tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis para leerla, para estudiarla. Tenemos casi 2000 años de historia del cristianismo, donde hombres y mujeres han testificado que hay un Cristo todopoderoso. Todo esto nos sirve para alentarnos. Y sin embargo, hermanos, somos culpables de no tener fe. ¿Qué le dijo el Señor? En Marcos 4:40, mire lo que dice. Marcos 4:40 dice, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? O como también el Señor Jesús les dijo a sus discípulos allá en Mateo 14, el verso 31. Mire, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, esto es a Pedro, hombre de poca fe. Hermanos, es normal que usted tenga al principio poca fe, escasa fe, pero conforme usted va conociendo al Señor, su fe tiene que ir creciendo, su fe tiene que ir madurando. Nuestra oración debe ser, como dice allá en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Ahora quiero que entienda, decir aumentanos la fe, ¿cómo va a aumentar su fe? Es a través de la prueba. La prueba produce paciencia. En segundo lugar, veamos los versos 11 al verso 17. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta, en la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó. Mire, esto me hace ver que el féretro no era como los féretros de ahora, era un féretro abierto, porque dice que el joven se incorporó, no dice que abrió la tapa. Tal vez era una especie de camilla o lecho, algo muy parecido a esto. Tal vez lo llevaban cubierto de lienzos. Pero cuando Jesús se acercó a este féretro, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Mire, Naín, la ciudad de Naín estaba como a 40 kilómetros de Capernaum. Y Jesús viajó esa distancia, ¿para qué? Para traer consuelo a la viuda sufriente. Aquí vemos cómo Jesús responde a la desesperanza de una viuda. Ya vimos cómo el Señor respondió a la fe del centurión, pero aquí vemos cómo el Señor respondió a la fe del centurión con más fe. ¿Cómo el Señor responde a la desesperanza de una viuda? Con esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Mire, este muchacho probablemente ya había muerto tal vez horas o un día atrás. Ya lo llevaban a enterrar. Cuando Jesús y los que le seguían se encontraron con la viuda y con los que le acompañaban, ¿qué pasó? El Dios de toda vida, el príncipe de la vida. Mire lo que dice Hechos capítulo 3. Hechos 3, verso 15. Dice así, porque, mire, y matasteis al autor de la vida. Ahí estaba el autor de la vida.
¿Qué va a pasar con el autor de la vida? Se va a enfrentar, como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, se va a enfrentar con el último enemigo, el postrer enemigo, la muerte. Pero ¿qué iba a hacer el Señor? Iba a conquistarlo, porque el Señor le dice: joven, a ti te digo, levántate. Mira que el cuerpo se hallaba en un féretro abierto. Y tal vez estaba envuelto con especias, con lienzos, listo para la sepultura. Pero imagínese el asombro de los desconsolados, de los desesperanzados, cuando el muchacho se sentó y empezó a hablar. Qué acto más tierno fue cuando Jesús tomó a aquel muchacho, se lo dio a su madre que estaba gozosa. La escena entera nos muestra, nos recuerda, nos señala, nos anticipa lo que pasará cuando el Señor regrese y seamos reunidos con nuestros seres queridos que han ido a la gloria. Hermanos, como dijo el apóstol Pablo, quiero que no os llenéis de tristeza, porque nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Hace más de 20 años falleció mi abuelo. Pero gracias a Dios que Él se pudo entregar a Cristo. Por muchos años Él renegó del Evangelio. No quería saber nada del Evangelio, pero Dios tuvo que tratar con Él. Y Él fue capturado por la gracia divina. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que cuando el Señor venga, o cuando nosotros tengamos que partir, un día lo veremos allá. Y lo veremos rodeado de tantos y de tantos hombres que han puesto su fe en Cristo, hermanos. Mire cuál fue la respuesta del pueblo. Fue que ellos glorificaron a Dios, identificaron a Jesús con aquel profeta que los judíos habían estado esperando. Recuérdese lo que dice Moisés: profeta como yo, dice allá en Deuteronomio capítulo 18, os levantará. El mismo apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, el verso 21, dice así: y le preguntaron, ¿qué pues? Le preguntaban a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? No. No era aquel profeta que se levantaría como Moisés. Y Jesús es más que Moisés, hermanos. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y no pasó mucho tiempo para que este informe de este milagro corriera. La gente con mayor entusiasmo quería ahora ver a Jesús. Multitudes aún mayores le siguieron. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 8. Por ejemplo, si vamos al capítulo 8, avanzando un poquito, pero le voy a leer solamente lo que dice en el verso 42 del capítulo 8. Usted lo puede ver algo similar en los versos 4 y 19. Pero dice en el verso 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Mire, la gente con mayor entusiasmo quería ver después de este milagro. El Señor Jesús hizo algunas resurrecciones. Resurreció, y aquí vamos a ver, si Dios permite en las próximas enseñanzas, cómo resucita la hija de Jairo. Pero vemos el Evangelio de Juan que nos muestra la resurrección de Lázaro. Hermanos, sigamos en el capítulo 7. Mire lo que nos dice en los versos 18 hasta el 35. No quiero leer todo, pero quiero mostrarle algo brevemente. En los versos 18 al 35, Juan el Bautista estaba preso. Juan estaba escuchando algunos informes que les traían sus discípulos. Sus discípulos le informaban las nuevas cosas que Jesús hacía. Pero Juan tenía una pregunta, una duda. No es que él estaba lleno de incredulidad, pero quiero que nos pongamos en los pies de Juan, o en los zapatos, como muchos dicen. Juan había sido arrestado meses atrás, tal vez un año atrás, porque esto fue el inicio de la apertura del ministerio de Jesús. Cuando Juan fue arrestado, entonces el Señor comenzó
su ministerio. Entonces, ¿qué pasó? Ya tal vez llevaba un año, meses, no lo sabemos. Pero ¿qué pasó? Estando allí, comenzó a preguntarse. Entonces, ¿él qué hace? Envía a unos de sus discípulos. Le hacen algunas preguntas. ¿Eres tú el que estamos esperando? Mire lo que le dice en el verso 20. Para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice que el verso 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y entonces dice que le respondió, y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los profetas es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. En tercer lugar, quiero que veamos cómo Jesús responde a las dudas de un profeta. Juan había estado encarcelado durante varios meses, porque así lo señala o nos lo muestra en el capítulo 3, los versos 19 y 20, cuando fue encarcelado. Pero sabía lo que Jesús estaba haciendo, por cuanto sus propios discípulos lo tenían informado. Debe haber sido difícil para Juan. Aquí este hombre, recuérdese que este hombre estaba acostumbrado a la vida libre. Desde niño fue criado en los desiertos. Y ahora estaba confinado a una prisión. Sentía tensión física y también tensión emocional. Esto tiene que haber sido fuerte, enorme para Juan. Los largos días de espera no tienen que haber sido nada fácil. Los dirigentes judíos no estaban haciendo nada. A ellos les importaba la vida de Juan. Y Juan se sentía solo. Aún él tal vez decía o pensaba, parece que Jesús no hace nada por mí. Él no es que es el Mesías. La Biblia declara, Jesús había declarado que él vino a poner a libertad a los presos. Recuérdese que tal vez alguien estuvo en la sinagoga el día, alguno de sus discípulos, a los discípulos de Juan, cuando Jesús predicó aquel mensaje, cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y él dice, he venido a poner en libertad a los presos. Y Juan tiene que haber dicho, ¿y acaso yo no estoy preso? Juan era entonces un buen candidato para ser libre. Entonces, analicemos a este hombre. Mire, hermanos, no es raro que los grandes dirigentes espirituales tengan sus días de incertidumbre. Hermanos, los pastores, los siervos de Dios, también pasan tensiones, preocupaciones, ansiedades. Por eso debemos orar por los ministros, tenemos que orarlos por los pastores, porque ellos también tienen necesidades, tienen cargas. A veces el pastor está que recibe la carga de la oveja y él no va a Cristo. Por eso tenemos que orar, apoyar, amar a aquellos hombres de Dios. Recuérdese que Moisés estaba listo para tirar la toalla, o yo leía, en estos días leía Números, cuando el pueblo le pide comida porque tenían hambre y ya estaban cansados del maná. Moisés dice, Señor, yo ya no puedo. Mejor quítame la vida. Recuérdese a hombres como Elías. También Elías dice, Señor, mejor quítame la vida. Jeremías. También. Allá en Jeremías capítulo 20 usted lo va a ver que Jeremías ya quería tirar la toalla. Pero recuérdese que estos hombres, especialmente Jeremías, dice que dentro de él había un fuego interno. Que él ya quería dejar todo, pero ese fuego no lo dejaba tranquilo. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo pasó momentos de desesperanza. Le quiero leer lo que Pablo nos cuenta en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 1, Pablo dice lo siguiente allí en 2 de Corintios capítulo 1, los versos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en
sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, cuando vengan los problemas, haga como Pablo, confíe en Jesucristo. Jesús, ¿qué les dijo a estos discípulos? No les dio una clase de conferencia teológica, no les habló sobre profecía. ¿Qué les dijo claramente? Los invitó a ver cómo sanaba a la gente de sus aflicciones. Le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres, a los pecadores, a los necesitados es anunciado el Evangelio. Hermanos, estas eran las credenciales del Mesías prometido. Miren lo que nos dice Isaías, capítulo 29. Isaías, el profeta mesiánico, señala cuáles eran las credenciales del Mesías. Porque a veces muchos esperaban un Mesías político, un Mesías que los iba a liberar de sus problemas. Sí, Él viene a liberar nuestros problemas, pero nuestro problema principal es el problema espiritual, hermanos. Mire lo que dice en Isaías capítulo 29, el verso 18 y luego también el verso 19. Dice así: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, los ojos de los ciegos verán en medio de las oscuridades y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Hermanos, ¿qué nos dice el capítulo 35 de Isaías? Mire, verso 4 hasta el verso 6 dice así: decía los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, mire, Dios mismo vendrá. Aquí es un pasaje para que usted se lo lea a los testigos de Jehová. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y quién es nuestro Salvador? Jesús. ¿Y quién vino de los cielos a la tierra? Jesús. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué glorioso es el Evangelio. Hermano, esto se puede decir que era un protoevangelio. Antes del Evangelio, los indicios del Evangelio de Cristo. El mensaje. Mire, esto es lo que está o lo que hará el Mesías, nos estaba diciendo el profeta Isaías. Hermanos, el Señor no había venido a establecer un reino político, sino el reino de Dios. Porque el reino de Dios estaba allí en poder. Los ojos de los ciegos se abrían, los pies de los cojos se recuperaban y saltaban, los muertos resucitaban y a los pobres se les anunciaba el Evangelio. Por eso el Señor Jesús dice: bienaventurado el que no halle, mire, bienaventurado el que no halle mal en mí. Vuelvo a leer lo que dice el Señor Jesús: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Dice que cuando se fueron los mensajeros, la gente comenzó a acercarse y Jesús le dijo: ¿Qué habéis salido a ver? ¿Que fuisteis a ver una caña cascada? Y ahí el Señor habla unas palabras increíbles. Le voy a leer lo que el Señor dice acerca de Juan: he aquí, es de quien está escrito, está hablando de Juan, he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto escribió Malaquías, el último escritor del Antiguo Testamento. Es así como termina el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, yo le voy a leer lo que dicen los últimos versículos de Malaquías. Porque muchos dicen: ¿y por qué la Biblia católica tiene más libros? Porque esos libros
fueron en libros escritos por hombres judíos, pero no inspirados por el Espíritu Santo. Malaquías, que se escribió casi unos 400 años antes del nacimiento de Jesús, dice lo siguiente. Mire, el verso 5. He aquí yo os envío al profeta Elías. El profeta Elías no es que iba a resucitar Elías, no es que iba a reencarnar Elías, sino que alguien con un ministerio profético similar a Elías vendría. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y pierda la tierra con maldición. Él era el Elías. Miren, y el Señor le dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, es decir, en los inicios del Evangelio, es mayor que él. Mire, Jesús le ofreció esperanza a Juan. La gente quería, o la gente que quiere evadir la verdad en cuanto a sí misma, siempre puede hallar algo para criticar. La gente criticaba a Jesús. Hermano, usted puede tener dudas acerca del Evangelio, pero vaya a Cristo, vaya a la palabra y deje que la palabra le responda. Cristo responde al alma ansiosa. Cristo responde a la oración. Ese era un cántico muy antiguo de antes. Mire, la gente comenzó a hablar de Jesús. Por eso es que Jesús les dice, miren lo que les dice. El Señor les dice más adelante, porque ahí estaban los fariseos, los intérpretes, que ellos desecharon los designios de Dios. Y les dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? Ya que son, y aquí son semejantes. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lloraste, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermanos, miren, la gente que quiere evadir la verdad en cuanto a sí misma, siempre puede hallar algo para criticar al predicador. Si a Jesús lo criticaron, tranquilo, que a los predicadores actuales también los van a criticar. Con eso no le estoy diciendo que no hay falsos predicadores. Hay falsos predicadores. Por eso es que el cristiano tiene que conocer las Escrituras, para que usted pueda tener discernimiento. ¿Por qué? Porque si usted tiene conocimiento, no va a ser fácilmente engañado. Si usted tiene el Espíritu Santo le revela lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Mire, esta es una manera en que se justifican a sí mismos la gente. Ay, no, es que yo no voy porque ese pastor o ese predicador, hermano, usted va a encontrar mil fallas en los predicadores. Mire a Cristo. Pero hermanos, la sabiduría de Dios no se frustra por los razonamientos de los sabios y prudentes de este mundo. La sabiduría de Dios, el Evangelio. Cuando yo hablo de la sabiduría de Dios, estoy hablando del Evangelio. La sabiduría, el Evangelio de Dios se demuestra en vidas cambiadas por aquellos que han creído. Así es como la verdadera sabiduría, por eso dice, más la sabiduría, está hablando del Evangelio, es justificada por todos sus hijos. Para finalizar, quiero que veamos los versos 36 al 50. No vamos a leer mucho, pero mire lo que pasó aquí. Jesús llega a la casa de un fariseo porque le había rogado que comiese. Dice que entró en la casa. De repente una mujer de la ciudad, que era una mujer pecadora, cuando la Biblia señala que era una mujer pecadora, nos está diciendo que lo más probable es que esta era una mujer prostituta. Dice que esta mujer entra. Jesús estaba a la mesa en casa de este fariseo llamado Simón. Esta mujer había traído un frasco de alabastro con perfume. Dice que esta mujer comenzó ¿a qué?
a regar los pies con lágrimas. Los enjugaba con los pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba los pies y ungía los pies del Señor con el perfume. Dice que cuando vio esto el fariseo, se indignó. Pensó dentro de sí mismo, si este fuera profeta, conocería que aquella mujer es pecadora. Entonces Jesús le plantea una parábola. Le dice que había dos deudores. El uno debía 500 denarios, el otro 50. El uno debía, vamos a poner, $800, el otro debía $8. Dice que ambos deudores no tenían con qué pagar. ¿Y qué pasó? A ambos el acreedor les perdonó. Entonces el Señor le hace una pregunta a Simón. Dime, Simón, ¿cuál de ellos le va a amar más al acreedor? Simón le respondió claramente: yo pienso que aquel a quien él perdonó más. Y el Señor le dice: has juzgado rectamente. Entonces el Señor le vuelve a decir ahora lo siguiente: mira, llegué a tu casa, tú me invitaste, estoy aquí en tu casa. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos, mire, hemos visto tres cosas hasta ahorita. Primeramente vimos cómo Jesús le respondió a la fe del centurión con fe. ¿Cómo Jesús respondió a la desesperanza de esta viuda? Con esperanza. ¿Cómo el Señor respondió a las dudas de aquel profeta? Con esperanza. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Y cómo respondió a la pecadora? Jesús responde al amor de una pecadora. ¿Y cómo le respondió? Con amor. Mire, no sabemos por qué Simón el fariseo invitó a cenar a Jesús. Tal vez quería conocerlo mejor, o tal vez quería o esperaba obtener alguna evidencia para acusarle. Usted sabe que los fariseos eran tremendos. Y es cierto que vemos que Simón se avergonzó. ¿Por qué? Porque una prostituta entró a su casa para ungir a Jesús. Esto pudo haber sido una experiencia que cambiara su vida. Si él hubiera comprendido lo que estaba sucediendo, una mujer iba a ser cambiada. Pero en cambio él estaba ciego como para ver las verdades involucradas. Mire, le vuelvo a leer lo que dice el verso 38. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a mirar con lágrimas sus pies. Mire. Esta mujer comenzó, dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lágrimas justificadas. Estas lágrimas de esta mujer fueron justificadas. A veces la gente llora por llorar. Le cuento una pequeña anécdota. Dice así: perdón, dijo Carolina, disculpándose por llorar después de la muerte de su esposo. Se dedicó ella a cuidar a sus hijos adolescentes. Cuando la iglesia de su localidad ofreció llevar a sus hijos a una excursión,
un fin de semana para entretenerlos, para que ella pueda descansar. Dice que esta mujer lloró con gratitud, disculpándose una y otra vez por sus lágrimas. ¿Por qué muchos a veces nos disculpamos, hermanos, por nuestras lágrimas? Simón, este fariseo, invitó a Jesús a comer. Y mientras Jesús estaba a la mesa, aquella mujer que vivía una vida pecaminosa se acercó con un frasco de perfume y dice que estaba detrás llorando. Comenzó a mirar, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Justificadamente, esta mujer expresó su amor sin reservas. Se desató su cabello, secó los pies de Jesús. Rebosante de gratitud, esta mujer sumó a sus lágrimas besos perfumados, acciones que contrastaban con la frialdad del anfitrión de la casa. El anfitrión no había ni siquiera mandado a su siervo para que los pies del Señor Jesús sean lavados. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le elogió con una expresión profusa de amor. La declaró perdonada. Hermanos, quizás usted y yo nos veamos tentados a veces a retener las lágrimas de gratitud, cuando amenazan a aparecer. Pero Dios nos hizo seres emocionales. Cuando sea de llorar a los pies de Cristo, llore. Y podemos usar nuestros sentimientos para honrarlo. No llore renegando, sino que reconozca que somos pecadores y que en su gracia el Señor nos rescató. Expresemos sin pedir disculpas nuestro amor al buen Dios que suple nuestras necesidades. Hermanos, este hombre dijo para sus adentros: esta mujer es una pecadora. Para muchos, justo antes de esto, Jesús había hecho una gran invitación. Muchos piensan que Jesús antes de esto había dicho: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tal vez esta mujer pensó: yo estoy cargada, yo estoy cansada, voy a ir a Jesús. Ella confió en Cristo y ella fue transformada y ella vino públicamente a donde Jesús a manifestarle su amor, a manifestar su adoración. Después de tomar el yugo que el Señor le había dicho: lleva mi yugo. Esta misma mujer vino para expresarle amor. Simón se hizo para sus adentros: esta mujer es una pecadora. Pero él, que tenía que decir: yo soy un pecador. Porque en su parábola el Señor estaba mostrando a dos deudores. El uno tal vez con una deuda de unos 500, de unos $80. El otro tal vez con una deuda de 5, de $8, como usted la vea. Hermano, este ejemplo que el Señor estaba presentando no representa la cantidad de pecado, sino aquel nivel de darse sino que uno se da cuenta de cuánto le ha fallado al Señor. Hermanos, si usted analizara, si yo analizáramos cuánto cuesta nuestro pecado, cuánto ha costado, nuestra deuda es una deuda impagable. Pero el Señor la pagó allá en la cruz. Esta mujer sabía que era culpable de haber pecado contra Dios, pero Simón no se sentía pecador. Él pensaba que estaba bien. Sin embargo, desesperadamente necesitaba ser perdonado. Si hubiera podido serlo, si se hubiera humillado, si hubiera confiado en el Señor Jesús, el Señor Jesús tiernamente le indicó a Simón sus pecados de omisión, porque no le había tratado como era de ser tratado. Hermanos, para los judíos la hospitalidad era muy importante. Pero esta mujer era culpable de los pecados de la carne, sí, pero Simón era pecador. ¿Por qué? Porque era culpable de los pecados del espíritu. Este hombre era crítico, era un hombre de corazón duro.
Hermanos, no es por obras. No es por obras. Por eso es que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Sus obras fueron la prueba de su fe, y motivada por su amor, sus enemigos la acusaron de blasfemia, acusaron al Señor de blasfemia. ¿Cómo este hombre puede perdonar pecado? Pero la mujer supo que había sido perdonada porque el Señor se lo dijo, y debido a esto, esta mujer fue justificada por fe, tuvo paz con Dios. Jesús le ofreció descanso, por eso él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Y ella lo recibió por fe. Concluyo este mensaje. Hermanos, cuando Jesús sanó al centurión, fue un gran milagro. Fue un suceso aún más grande, el de levantar a aquel muerto, al hijo de la viuda. Fue algo importante que el Señor le dijera a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, y a los leprosos son limpiados, y los pecadores o a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Por eso es que el milagro más grande de todos, ¿cuál es en este capítulo 7? Fue el de salvar a esta mujer de sus pecados. Fue hacerla una nueva persona, porque el milagro de la salvación es el milagro más grande de todos. Porque suple la mayor necesidad, la más grande necesidad, trae los resultados más grandes que duran para siempre y cuesta el precio máximo. Siempre que vayamos al Señor, presentémosle nuestras necesidades, porque siempre la respuesta de Jesús está cargada de virtud. Cuando Jesús nos responde con fe. Nos responde con esperanza, nos responde con amor. Amén.